Semana clave, la última semana antes de la inscripción de candidaturas. Por eso, con eso también comenzamos la Pauta Stock. Pauta Stock junto a Nicolás Freire. ¿Cómo está? Bienvenido, Nico. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Todo bien? Aquí en el Living Ciudadano, Juan Diego Montalva. ¿Cómo está también usted? Muy bien. Muy bienvenido. Gracias, Freddy. Oye, comencemos de inmediato entonces con este titular, ¿no?, que habla de la semana clave para analizarlo. En Pauta Stock dice esta nota que las negociaciones parlamentarias están ahí, continuando conversaciones en el oficialismo en medio de dudas sobre la lista única. En este día lunes, a una semana exacta de estas inscripciones, todavía hay dudas de si realmente el oficialismo va a llegar a esta codiciada lista única. El próximo lunes 18 de agosto se cumple el plazo para inscribir las listas y los partidos de gobierno y la Democracia Cristiana sostuvieron reuniones toda la semana pasada para ir afinando los nombres que conformarán la lista única parlamentaria, mientras que en Chile Vamos, conversaciones similares se están desarrollando con demócratas. Don Juan Diego Montalva, ¿cree usted que va a llegar a la lista única? Yo creo que el oficialismo? Creo que el oficialismo tiene pocas posibilidades de no llegar a la lista única, dada la situación de fragmentación que puede haber. O sea, en términos de que dos listas sería muy duro para el oficialismo. Y en ese sentido se ha logrado, y con el impulso del presidente de la República, Gabriel Boric, que ha sido muy insistente en la necesidad de esta lista única. Entonces creo que hay posibilidades. Creo que hay ruidos con Mulet de alguna manera, ¿me entendéis? Con la idea de si participa o no participa. Creo que el Frente Regionalista Verde Social. Claro, Regionalista Social, que participó en la primaria y quiere ser parte de esta lista. Son muchos los candidatos, pocos los puestos, entonces va a ser complejo. Yo creo que en la derecha sí que, y este fin de semana yo creo que se marca la separación absoluta de Chile Vamos con republicanos después de que no se logró, de que ellos inscribieron todas las candidaturas y sin ninguna posibilidad de diálogo con Chile Vamos. Entonces ya... Hay gente como Chalper que rogó hasta el último momento, ¿eh? Todos rogaron bastante. Implorándole a republicanos. Y es también una manera de dejar en claro quiénes son republicanos, ¿no? Yo creo que, y eso lo vamos a comentar después, pero la entrevista de Juan Antonio Coloma y de Juan Sutil en los diarios de este fin de semana son la declaración de guerra definitiva contra Kast. Ya, perfecto. O sea, ya esa hacha ya está afilada. Ya. Sí, ya está lista. Nico, ¿usted también cree que el oficialismo va a llegar a esa lista única y que ya al otro lado se desató la guerra total? Yo creo que hay dos, partamos con el oficialismo, yo creo que hay dos cosas. La primera es explicar por qué no se ha llegado a una lista única, cuál es el diagnóstico que yo tengo. El diagnóstico es que tenemos un problema de encaje. Por un lado, los partidos grandes que quieren que no se les limite la capacidad de poder seguir creciendo, legítima, pero por otro lado los partidos chicos, por así decirlo, que quieren que no se les limite la capacidad de existir. Y ahí es donde justamente el problema de cupos empieza a topar, en donde los partidos grandes dicen, bueno, sobre todo en virtud del criterio el que tiene mantiene, hay distritos en donde habría que dejar fuera algún parlamentario en ejercicio, y ahí se supone o se espera que los partidos grandes cedan un poquito. Y ahí tiene un segundo elemento dentro de ese diagnóstico, y es que la incorporación de la DC entró con la fuerza y con la creencia de ser un partido grande. También entonces ahí yo creo que se han puesto los principales problemas. Ahora, perdón, son 9 colectividades, ¿no? Claro, y además hay partidos como el Partido Comunista, particularmente el Frente Amplio en realidad es el que más pretensiones ha tenido de mantener, digamos, esa expectativa de seguir creciendo, y obviamente eso va en contratendencia con lo que esperan los chicos, la misma Federación, el Partido Liberal. Yo incorporo la DC dentro de los partidos chicos, que digamos es una disintonía el creerse, digamos, un partido grande y aspirar a tener una cantidad de cupos importante. Pero sobre las posibilidades que tiene la lista única, yo creo que sí existen reales posibilidades de que efectivamente se dé, por distintos motivos. Uno, porque la candidatura presidencial de Janet Jara necesita un segundo envión. Y ese segundo envión, y por cierto también la baja en la encuesta de la que vamos a conversar, yo creo que se explica en virtud de la negociación parlamentaria. Es decir, para la candidatura es estrictamente necesario que se llegue a una lista única, o por lo menos una lista lo más amplia posible. Segundo... Disculpe, ¿sería para usted una mala señal
Claro, para la candidatura de más que Janet una mala Jara, señal sería que una no se oportunidad llegue- desaprovechada. Efectivamente se está esperando que salgan los partidos digamos, a sostener la candidatura, a darle un segundo envión después de la elección de primarias que duró ese coletazo 2 semanas. Bueno, se necesita cada cierto tiempo empujar fuertemente el termómetro de las encuestas, el termómetro electoral, y evidentemente sería uno. Pero además, otro de los elementos que a mí me hace pensar que la lista única tiene viento en popa, por así decirlo, es el hecho de que ya no se discute sobre dos listas. Si aquí el escenario es o va la lista única, y una listita. Y la listita, efectivamente, la competitividad que puede tener, pensando, yo coincido ahí con Juan Diego, la federación principalmente está pensando en esta listita, con otros movimientos y partidos que están fuera de esta negociación, yo creo que la expectativa que tiene es muy, muy baja. Y agrego un tercer elemento, que la penalización en términos de los cupos que puede aspirar una lista única sin uno de sus pedazos es penalizado. Es decir, que salga la federación, que si se va por fuera yo creo que tendría alrededor de 2 cupos, ponte tú a nivel nacional, 2 escaños. Eso no significa que la lista única pierde 2, al contrario, la lista única pierde un poquito más. Entonces, el impacto de perder alguna pieza en el camino, por muy pequeña que sea, es muy grande. Y la batalla se está peleando hoy día en la parlamentaria. Sí. No, yo creo que por ejemplo, hubo muchos rumores en la semana pasada, yo no sé en qué terminó eso, porque Paulina Bodanovich, presidenta del PS, pasaba de su actual posición, que es del Maule, a Arica. Lo que a mí me llamó mucho la atención porque me habló de serias conflictos como para entrar, ¿no? Está en juego José Miguel Insulza, si va a repostularse o no. Entonces, la verdad que la discusión no es nada de sencilla. Hasta ahora lo tienen en el Senado por Valparaíso, ¿no? A José Miguel Insulza no en el norte. No, yo también tengo entendido que lo tienen en Valparaíso, están... pero ojo, que eso también tiene que ver con el mal rendimiento que hoy día, según fuentes dentro del mismo Partido Socialista, dan al ex canciller en Arica, muy bajo. Ya. Entonces, más que una decisión estratégica están de llevar un Sí, potente a Valparaíso, tiene que ver con la poca capacidad electoral que hoy día tiene José Miguel Insulza. Ahora, yo creo, bueno, y además tiene al presidente del partido, el fundador del Partido Liberal también compitiendo en el norte, que en la senatoría. no es nada fácil para él. Pero yo creo que, bueno, creo a lo que voy, que estos movimientos y estos jugadas de último minuto demuestran que hay no está nada dicho, ¿no? Y el Frente Amplio yo creo que es de los grandes golpeados, principalmente porque se le está cobrando mucho los errores cometidos. Hay varios que salen. Maite Orsini, una diputada que fue bastante polémica, se le quitó el puesto. El único senador que tenía, que era La Torre, como que se dio el puesto sin que, ¿me entiendes? Pero eso, perdona, ahí responde más bien a los acomodos internos internos del Frente Amplio. Sí, absolutamente, pero te dice que hay un conflicto dentro del Frente Amplio que sale bastante golpeado después de haber sido gobierno. Tiene su fusión personal el Frente Amplio, ¿no? Después de haber ido como un partido único, ¿no? Frente Amplio, ¿no? Después de todas las colectividades que lo formaron. Entonces también hay una pelea interna ahí, ¿no? Sí, y hay una cantidad de... O sea, a ver, si pensamos que 2 líderes, pero sí, los más relevantes, que es Giorgio Jackson, está en España, y Miguel Crispi está en su casa, y no aparecen en toda esta discusión, te habla de que los grandes formadores de este movimiento están ausentes, y es un partido que tiene muchos golpes, no hay ministros destacables en Frente Amplio que uno diga pueden darle de alguna Gonzalo manera... Vinter fue un fracaso. Agrégale en la primaria, eso, justamente, ¿no? que el desastre electoral de la primaria, el malísimo resultado que tiene Gonzalo Vinter, yo creo que lo que tú señalas, yo lo comparto, explica los problemas internos que tiene el Frente Amplio, pero además el mal rendimiento electoral, la poca visibilidad en términos de ministro también los pone en una situación negativa a la hora de negociar en la mesa, ¿no? Y por otro lado tienes al otro partido grande en términos de militancia, que es el Partido Comunista, que viene fuerte de la candidatura presidencial y quiere hacer valer eso en la mesa. Sí, pero también tiene, tiene los problemas que tuvo esta semana con la estatización del cobre, ¿no? Esa discusión interna que hay en donde bueno, vamos a estatizar el cobre, el salitre o no, ¿me entendés? Esta discusión nosotros no estamos, bueno, Carol Cariola dijo que son planteamientos los que hizo el jefe del equipo económico, son planteamientos de Escobar que son planteamientos de él, no son planteamientos del comando, entonces empieza como también una divergencia interna. Hay que poner un orden ahí importante ya, ¿no? Es porque ellos no están en primaria. Es que es conflictivo también, porque el orden también depende del primer objetivo, que es en este tránsito, que es cómo hacer más socialdemócrata, no solo la candidata, que ya al menos comunicacionalmente lo había logrado, etcétera, sino que ahora también todos los elementos de soporte, la candidatura, las vocerías. Entonces, si tú tienes esa exigencia en términos electorales de cómo
en lo coloquial y en lo clásico es ir más al centro, ¿no? Exacto. Cómo vas soltando tu programa original, y ahí cuando hay una reticencia interna, porque eso yo también creo que responde a la otra alma del Partido Comunista, que por lo demás es la más fuerte en términos dentro de la militancia, que es la de Lautaro Carmona, la de Daniel Jadwe, que son los más duros, la más tradicional. Si tú quieres, de lo que ha sido el Partido Histórica, Comunista chileno. claro. Oye, a propósito de órdenes también y de mandatos, ¿cómo leen lo que pasó con Gustavo Gatica, que aspiraba a un cupo desde el Frente Amplio por Maipú, ¿no? Por el Distrito 8, y ahora señala que le cerraron la puerta, como se supo, en el Frente Amplio, y ahora asoma, dice el Declinic, como posible carta del Partido Comunista, aunque Constanza Martínez, la líder del Frente Amplio, lo había definido como prioridad para las próximas parlamentarias, e incluso se había mostrado dispuesta a sacrificar su propia postulación para cederle el cupo a Gustavo Gatica. Lo cierto es que el Comité Central del Frente Amplio no dio luz verde a la candidatura del psicólogo y víctima de violencia policial durante el estallido social. Y las cartas para el Distrito 8 entonces va a ser la actual diputada que va a la reelección, Claudia Mix, y la ex convencional Tatiana Urrutia, que es muy cercana también, según publicaciones, al actual alcalde de Maipú. Sí, ahí a mí me parece brutal lo que pasó con Gatica, dadas sus circunstancias, ¿no? Yo creo que Frente Amplio, y en eso Constanza Martínez, presidente del partido Frente Amplio, es muy paradójico que ella se había parte ahora, no sé si a México, a un seminario, está ausente en este momento. Ella va y propone a este candidato que es un emblema, ¿me entiendes?, de lo que fue el 18 de octubre, y no gana, y es rechazado, ¿no? A mí me parece bien dramático en el caso de Constanza Martínez, primero que ella cede su puesto a Gatica y no logra imponerlo, y después ella parte de viaje, ¿me entiende?, en plenas negociaciones, en la semana clave. Creo que el Frente Amplio está pasando y lo de Gatica es muy triste, primero por el costo que tiene para Gatica, de ser manoseado de esa manera, ¿me entiendes?, en una postulación en donde se le dice, no, Gatica va a ser candidato y queremos que lo apoyemos, la presidenta del partido, después le quitan el piso y termina ahora conversando con el PC. Yo creo que no es, que es bastante, muy feo en términos políticos lo que está pasando ahí. Oye, disculpa, pesa una carta que incluso diputados parlamentarios del Frente Amplio habían enviado para que Gustavo Gatica fuera parte de que lo representara ellos, ¿no?, como parte del próximo Parlamento. Y en esta carta, según The Clinic también, dice que no puede primar las mezquindades. Esta carta enviada por Vinter y otros diputados que fue desestimada entonces por el Comité Central del partido, y que evidencia el quiebre, como tú decías, ¿no?, en el Frente Amplio, por este caso de Gustavo Gatica. Pero también yo creo, y a ver, suscribiendo todo lo que tú dices en términos del costo personal que tiene para Gustavo Gatica, que por lo demás no es para nada merecido, al contrario, nunca es bueno, ¿no?, que exista alguna persona que se someta al escrutinio público y de alguna manera aparezca en una lista, aparezca en otra, es complejo, ¿no? Y eso no es deseable para nadie. Pero yo creo que hay una explicación detrás, una explicación, digamos, incluso política y de medio, no solo de breve, sino que de mediano plazo. Y que tiene que ver con, lo conversábamos hace un par de minutos, algunos conflictos internos dentro del Frente Amplio. En el Frente Amplio, sobre todo en lo que ha significado el gobierno del presidente Boric, también hay voces críticas de la presidencia. ¿Por qué? No, digamos, por la postura actual, sino que por lo que entregó o lo que tuvo que transformarse el presidente Boric desde su candidatura original a lo que es hoy día. Es decir, lo que la derecha critica como los cambios de opinión, lo que desde las volteretas, lo que desde el centro se le ha reconocido como el transformarse con una visión de Estado y a dejar de ser militante. Todo eso hay ciertos sectores del Frente Amplio que de alguna manera lo critican. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que dentro del Frente Amplio también existe una discusión, sobre todo en términos electorales, de no izquierdizar, no polarizar en términos, octubrizar una lista parlamentaria. Y ahí no solo está la conversación respecto de Gustavo Gatica, sino que también la conversación respecto de Elisa Loncón en el sur. Dos personajes muy reconocibles respecto de lo que fue el 18 de octubre, lo que vino después, la primera fallida convención. Evidentemente hay una intención de alejarse de ese simbolismo. Yo creo que también a eso responde el hecho que en la interna del Frente Amplio existan estas dos visiones distintas y que, claro, en este caso haya terminado ganando aquella que quiere alejarse un poquito más del movimiento octubrista. Ahora esta es una gran oportunidad para el Frente Amplio, creo yo, por todo lo que simboliza también Gustavo Gatica, ¿no? Pero ¿cuánto te quieres quedar ahí? Claro, pero el tema, sí, es verdad, yo no había pensado en lo que dices tú, que hay un elemento también que quieren distanciarse de lo que es el octubrismo.
y que obviamente se distanciaron siendo gobierno. Claro, así que el otro es una mezquindad propia nomás de quién quiere mantener un cupo y quién quiere llegar al cupo. El Frente Amplio sabe de poder, llegó al poder muy rápido, se demoró 10 años desde ser como ser elegidos en la fecha y ¿cómo se llama? En la Universidad Católica como centro de alumnos, hasta a federaciones de centros de alumnos y hasta llegar a la moneda. Entonces, si hay algo que sabe el Frente Amplio es de poder, y yo creo que tal vez ese diagnóstico que haces tú es correcto. Yo creo que ellos quieren de alguna manera tomar distancia del octubrismo y tomar distancia de esa fracasado primera convención, ¿no?, del 2022. Llegó rápido al poder y parece que también hay personajes dentro de él que evolucionaron muy rápido también, ¿no? Son de rápido crecimiento, son rápido que se tomaron una pastilla. Pero yo creo que son de evolución rápida, dices tú. Espérate, cuando yo decía que esta, creo, un análisis no solo de corto, sino que de mediano plazo, voy a decirlo más explícitamente, tiene que ver también con desde qué piso se empieza a construir el eventual posicionamiento que va a tener el presidente Boric, una vez que no sea presidente, a futuro, o quien por él, para el Frente Amplio, competir el día de mañana una presidencial. Es decir, ¿de dónde se va a partir? ¿Se van a dar 2 pasos atrás y se va a volver al octubrismo? ¿O se está construyendo una base en donde el posicionamiento del presidente es un poquito más socialdemócrata de cómo venía en la primera vuelta? Oye, pero hay más, entonces, hay más como, entre comillas, vergüenza, ¿no?, por la primera constitución desde la izquierda, pero no hay vergüenza del fracaso de la segunda constitución desde la derecha, ¿no? No, yo creo, fíjate que yo, lo que te mencionaba al principio, yo me quedé bastante atónito con la entrevista, y la recomiendo que la lean, la entrevista a Juan Antonio Coloma. José Antonio Coloma. Juan Antonio Coloma. ¿Padre o hijo? Padre. Yeah. Senador histórico, el único baluarte que queda de la ex UDI, aquella UDI de Jaime Guzmán. Los últimos coroneles que está quedando es el último coronel. Claro. Y que terminaba ahora su periodo como presidente, como fue presidente del Senado, como senador, porque no puede reelegirse de nuevo. Y aparece ahora en esta entrevista, la tercera, es donde es realmente brutal y le declara la guerra a republicanos. Yo creo que imposible que lo hubiera dicho con mejores palabras, pero la sensación, o sea, es el objetivo de él. ¿Te acuerdas de algún concepto de esa entrevista? No, pero bueno, primero insiste varias veces en el tema de los bots, de los bots, del fake news, de cómo afectó esto a la candidata, le responsabiliza a los bots de Kast en la baja de la encuesta de Matei. O sea, ahí no hay diferencia. Después hace mucho hincapié en el hecho, mira, yo creo, y en esto es bien duro lo que voy a decir, pero yo creo que estamos a un paso de que la candidatura de Evelyn Matei salga a decir de que una candidatura de José Antonio Kast es la candidatura que garantiza otro estallido social. De la inestabilidad social. Bueno, pero ya habló y cuestionó la gobernabilidad sí, de Evelyn Matei que Kast le podía dar al país. Claro, se ha dicho, pero muy suavemente. Pero a lo que voy es que este país es ¿me entendí? Podría ser ¿cómo se llama? Una bomba de tiempo con Kast en la presidencia, y que esto no es, sería realmente, a lo que voy, que en esa entrevista se ve que cada vez estamos más cerca, y yo creo que esta semana se va a dar a conocer ese análisis que hacen de que Kast es ingobernable, va a ser ingobernable este país y va a generar una crisis interna que yo creo que va a ser el argumento que va a pesar en esta discusión que se ha puesto. A mí me llama la atención cómo la derecha hoy día se puso, está en una batalla muy grande, y se cumplió lo que decía Paulsen, finalmente están debatiendo con Kast. Ahí está la entrevista que tú estás citando, ¿no? De Coloma. El senador Coloma dice: para ganar y gobernar bien hay que tener ideas, pero también un espíritu de aunar visiones, y esa es la ventaja de Matei sobre Kast, ¿no? Parte de esta entrevista. Ahora, por lo que se ve, ¿no?, el gran empresariado llegó a tiempo para desactivar la bomba, y no es casualidad que Evelyn Matei haya bajado, ¿no?, su acción legal contra los bots que ya determinó que habían sido desde el sector de Kast. Pero yo creo que son dos cosas distintas. Lo que tú mencionas, yo también lo incorporo, digamos, en la juguera del análisis. Yo creo que, pero también, junto con lo que señalaba Juan Diego y lo que también publica Coloma, explican lo mismo. Yo llego a la misma conclusión, pero desde otro lado. Y es que, finalmente, el comando de Matei, la derecha tradicional y el empresariado se dieron cuenta, después de la búsqueda de Evelyn Matei, de a dónde apunto esta candidatura, si le pego a Kast, que me está comiendo por la derecha, o en lo tradicional, busco mi rival electoral en la izquierda o en el oficialismo. Yo creo que se llegó a la conclusión de que esta no es una lucha presidencial, sino que es una lucha por la hegemonía y la sobrevivencia dentro de los sectores de derecha. Y por lo tanto, no combatir
y no electoralmente. Y por las platas de la derecha, Y según, además, según el propio empresariado. pero ¿no? sin duda. Ahí es donde yo incorporo lo que tú mencionas, hace parte del análisis. Directamente Nicolás Ibáñez, ¿no? Lo señaló Además, con todas sus letras, digamos. Pero digo, no es. Sin eufemismo. Son distintos símbolos que llegan a cubrir el problema por diferentes frentes. El frente tradicional, en lo legislativo, o más bien de la voz de uno de los coroneles, la estrategia electoral que empieza hoy día a apuntar desde el tema de los votos a José Antonio Kast, y por cierto el sector empresarial que se cuadra al lado de Evelyn Matei. Y ahí yo no sé si vamos a llegar porque a Matei le preguntaron en algún momento si estaba garantizado el apoyo a eventualmente José Antonio Kast si va a segunda vuelta. Y ahí es donde se abre la puerta para lo que tú dices, ¿no? Para decir justamente jamás va a haber un apoyo explícito ni un silencio tan claro respecto de lo que hoy día es Pero el oficialismo. ¿representa a alguien Evelyn Matei dentro de su sector, me refiero, ¿no? A estas alturas? Porque se le están descolgando mucha gente, ¿no? Sí, pero la no parte de la UDI, gente, ya le gusta más Kast, la parte de Renovación Nacional. Más bien ha tenido problemas con Renovación Nacional. La UDI, es raro lo que ha pasado con la UDI, fíjate porque son dos personas de Renovación Nacional y nada más y nada menos que Carlos Larraín, expresidente del partido, el que salió diciendo la declaración de que apoyaría a Kast. Pero creo que insisto, en esta entrevista de Coloma, lo que deja en claro es que hay una separación y que esta persona lo que quiere es, se está instalando esta idea de que lo que quiere los republicanos es controlar el poder, ¿me entiendes? Y tener hartos parlamentarios, hartos concejales, hartos alcaldes, ¿me entiendes? Como lograr, y que al final el objetivo de republicanos es liquidar a la UDI. Pero no es, ¿me entiendes? Más que la presidencial, incluso. Claro, más que la presidencial, y que no es gobernar este país, ¿me entiendes? Ni hacer viable un gobierno de derecha en este país. Es lo que quieren, y eso está claro después de la segunda intento de tener una nueva constitución, en donde ellos realmente al final no les importó. Lo que hicieron fue prevalecer en sus ideas y no permitiendo tener una constitución, un cambio constitucional que hubiera de alguna manera favorecido la estructura del sistema electoral, del Parlamento. Lo que tú estás leyendo, que lo que quiere realmente la ultraderecha es terminar con esta derecha más tradicional, claro, la derecha cobarde, quedarse con esta derecha cobarde, como tú dices, lo señalabas. Pero estoy leyendo acá un titular, ¿no? Que el diputado Undurraga, Pancho Undurraga, y el diputado Jorge Guzmán de Evópoli, que son los últimos que quedan de Evópoli en la Cámara, los últimos dos diputados que de Evópoli, este gran partido que salió como para renovar la derecha chilena, ¿no? Encuentran una nueva bancada y van a ser administrativamente, se van a unir al grupo de demócratas y amarillos, ¿no? Que lidera Joana Pérez, lo que podría ser el primer paso de un entendimiento político mayor, dice una nota que estoy leyendo acá de MOL. O sea, sí, ahora, ojo, lo de demócratas es muy raro, se nota que están haciendo el último juegue ahí, porque supuestamente el sábado iban a dar a conocer el apoyo de demócratas a la campaña y el acuerdo definitivo, el acuerdo parlamentario, y se postergó ese anuncio. Pero hay un problema explícito ahí que tiene nombre y apellido y que tiene que ver con particularmente el diputado Calisto, que ponen sobre la mesa exigiendo que igual se le mantenga el apoyo, no obstante el desafuero, etcétera, y eso hoy día sería impresentable. Calisto está esperando la Suprema, ¿no? Para ver si claro, es muy complejo para una candidatura o para un sector político llevar un candidato en esas condiciones. Y por fraude al fisco. Claro. Pero supuestamente se habría llegado a un acuerdo, porque eso me llamó mucho la atención también. Es que ahí entra esto también, porque sirve un poco para ponerle más peso a la negociación interna que ellos puedan tener. Sí, pero en esta, disculpa, en esta tirada hacia la ultraderecha, ¿no? De la oposición, Evópoli quedó prácticamente ya en desuso, ¿no? Sí, pero dos diputados que tienen que unirse amarillo y demócrata, a eso me refiero. Sí, Evópoli, bueno, es un partido muy de nicho, muy pequeño, y que ellos de alguna manera, obviamente, son un grupo menor dentro de ese sector. Tal vez tengan que unirse, no sé, para hacer bancada, para tener la cantidad de diputados necesarios para hacer bancada, que son 6. Pero creo que lo de demócratas es, lo que sí hay un elemento interesante y no deja de llamar la atención, es que hoy día Evelyn Matei va a la CPC con Arellano, ex ministro de Educación de Frey, ex director de presupuesto, Juan Pablo Arellano, ex presidente del directorio de Codelco, que es del Grupo Amarillo, ¿me entiendes? Y que es indudablemente era un rostro de la DC conocido. Entonces ahí hay un juego, yo creo que es interesante, como esta aparición de los demócratas cristianos dentro del equipo de Evelyn Matei, que hay que tomar en cuenta, yo creo.
Oye, escuchemos lo que dice el presidente de Evópolis, ¿no? En esta conversación de día lunes, en su señal de que podría votar por Kast en una segunda vuelta, ¿no? Escuchemos lo que dice Juan Manuel Santa Cruz. En el caso de no estar ella en segunda vuelta, nosotros, y que estuviera además la candidata de la continuidad de este gobierno, la candidata del oficialismo, que es Janet Jara, eso para nosotros es una línea importante que no estamos dispuestos a cruzar. Nosotros no queremos que este gobierno continúe. No le voy a poner nombre, pero se van a poner detrás del candidato que avance a segunda vuelta si no es Evelyn Matei. Efectivamente. Ya, y puede ser José Antonio Kast. Podría ser, pero a estas alturas yo estoy convencido que va a ser Evelyn Matei. Ya, esto es distinto a Evópolis hace 4 años que, por ejemplo, no votó por Kast, ¿no? Claro. O Ignacio Orione, al menos públicamente dijo yo no. Bueno, Sí, pero este hubo caballero no apoyo votó. de Evópolis por casa. Yo creo que también, o sea, no tengo tan claro, creo que hubo unidad por Pero pues, Hubo- yo me acuerdo de Ignacio Oriones que dijo que no. Sí, pero ahí también conecta el hecho de que hace no mucho tiempo atrás, un par de meses, esta nueva directiva de Evópolis ganó una elección interna bien peleada, en donde uno de los elementos de la disputa tenía que ver con hacia dónde llevar el futuro de Evópolis. ¿Qué ala? ¿Qué ala? No ganó Gloria Hood. No me imagino, es más difícil pensar una cuña de este tipo, del tipo de cuña, en voz de Gloria Hood como presidenta del partido, y ahora, claro, tú te encuentras con una cuña totalmente distinta. Eso no quita que exista buena parte de la militancia que lo piensa distinto, así como también existen en partidos de hoy día la coalición de gobierno, que también se sienten incómodos a la hora, bueno, pasa con la democracia cristiana, lo mencionábamos recién, que se sienten incómodos a la hora de votar por la candidatura de Janet Jara. Va a pasar lo mismo con Kast, pero obviamente las dirigencias hoy día sí, tenemos un cambio en términos de hacia dónde apuntan las vocerías de Evópolis, y hay que ver cuánto perdura más allá de la elección esta postura que tiene la directiva de Evópolis y su presidente. Sí, sí. ¿Tú ves abierto entonces todavía en esta semana qué decisiones importantes crees tú que se estarían tomando de acuerdo también a tu reporteo en tu columna del fin de semana? Sí, yo creo que se está consolidando un nuevo equipo dentro del comando de Matei. Es un hecho y se han visto la diferencia. Se dieron todas a dar entrevistas este fin de semana, aparece Arellano hoy día. Hay una reestructuración. La llegada es Sutil. ¿Hacia dónde apunta la llegada de Sutil? Sutil a este Sutil es comando? una persona bastante de un hombre que pone las manos en la masa en términos de que llega a mover las cosas. A mí me parece muy paradójico el detalle que colocamos en The Clinic Poder de que cuando se discute la integración o la incorporación de Juan Sutil y de Juan Antonio Coloma en el comando, Diego Paulsen estaba en Temuco y se le comunicó por Zoom. A RN. ¿Me entiendes? No, a Diego Paulsen. A Diego Paulsen, claro. Entonces, la sensación es como que, ¿me entiendes? Como que llega realmente hay una toma de ese comando, de esta gente con mayor experiencia. Yo creo que Coloma, yo siempre sentí que Coloma estaba de salida, ¿no? En términos de, porque uno incluso cuando uno lo consultaba, conversaba con él, ¿me entendés? Como la sensación siempre era, no, yo ya no... Sí. Pero indudablemente volvió a entrar a la política. Algunos dicen que es porque tiene su intención de ser ministro de Interior en un eventual gobierno de Evelyn Matei. Pero indudablemente, y dada la entrevista que hemos mencionado tanto, yo creo que él entró a la política, volvió a la política, ¿no? Es que distinto que Kast le gane supuestamente a Matei por más de 10 puntos a que le gane por 5 o 6, ¿no? Si es que así es en la primera vuelta, ¿no? Como quedan las fuerzas repartidas. Claro, pero en un gobierno, si es que la derecha se queda con el gobierno en segunda vuelta. Sí, o sea, indudablemente quien gane, ya sea por la distancia que sea, va a tener, digamos, un control mayoritario sobre el sector del otro. También, si esa distancia es mayor, significa cuán cerca estuvo de cumplir el objetivo. Es decir, si Kast gana por una diferencia, o sea, si se distancia por más de 10 puntos de Evelyn Matei, claro, parcialmente la ultraderecha gana o estaría próxima a ganar la batalla por la hegemonía de toda la derecha. Pero creo que es importante mirar el elemento parlamentario. Yo creo que la gran batalla hegemónica no se da tanto en la presidencial, sino que se da más bien en la disputa por cada uno de los escaños en el Congreso. ¿Quién va a quedar con el poder dentro del Parlamento? ¿Quién va a manejar el Congreso? Y en ese sentido, a los republicanos les interesa mucho tener ahí porque tiene una marca que ha sido exitosa en algún sentido, no fue exitosa en el municipal. Don Juan Diego Montalva, muchas gracias por haber venido este lunes, ¿no? Gracias. Clave, semana clave sí, el camino ya electoral, ¿no? Sus columnas todos los días, sábado, domingo, en The Clinic, ahí está
de Clinic Poder, con Juan Diego Montal. Es su newsletter, ¿eh? Muchas gracias. Sí. También gracias por haber venido, Nico. Muchas gracias a ti. ¿A usted dónde lo estamos viendo en su consulta? Tiene un muy buen, Sí, un muy su buen blog. compilado de Fábrica encuestas. Chile. Fábrica Chile, ahí sacamos, si quieren ver todas las encuestas, todas juntas, para que no les Sí. muestren el dato que le No, quieren lo hablamos mostrar, con Marco sino que- Moreno, lo importante es ver de la panorámica más amplia posible todo lo que está ocurriendo. Eso es muy importante, tenerla a disposición. Ahí en Fábrica-Chile, Perfecto. la encuentra. Gracias, Nico. Muchas gracias, Juan Diego. Que esté muy Gracias, bien. Freddy. También gracias por la sintonía y por ser parte de esta comunidad del pensamiento desde el Living Ciudadano de Vía X. Hasta mañana. Que esté bien. Chao, chao.